Bien, seguimos con lo que es la segunda parte de esta unidad, que es la estructura interna de la materia. ¿Sí? Ahora vamos a ir a la parte un poquito más microscópica. Lo que dice la teoría atómica es que todas las sustancias están compuestas por partículas muy pequeñas que se denominan átomos, ¿sí? Y estos átomos son la unidad fundamental de la materia o la porción mínima que al combinarse químicamente entre sí conforma todo lo que nos rodea, tanto lo que podemos ver como lo que no podemos ver. Este modelo atómico fue evolucionando ya. El primero que propuso de que la materia está compuesta de partículas muy pequeñas fue Demócrito en el 400 a.C. más o menos. Luego esta teoría se abandonó un poco hasta que la reflotó Dalton, que dijo que la mínima porción de materia y que era indivisible se denominaba átomo, y que cada elemento era igual entre sí, pero difería de otros en su masa y sus propiedades. Si bien esto tiene más de 200 años de antigüedad, no está para nada errado, ¿sí? Salvo el hecho de que hoy en día sabemos que el átomo sí se puede dividir. Esta teoría duró unos 100 años hasta que Thomson demostró con distintos experimentos que, bueno, acá no vamos a ver porque no viene al caso. Si ustedes quieren leerlos, están en los libros que yo les facilité. Demostró que el átomo se podía dividir en electrones o en partículas de carga negativa y partículas de carga positiva. Entonces él propuso que el átomo ya no era una esfera toda uniforme, sino que era una esfera con carga positiva y que tenía adentro pequeñas partículas de carga negativa. Por eso a su modelo se lo conoce como el modelo del budín con pasas. ¿Sí? Es como si el átomo, la esfera positiva, fuese el budín y las pasas son las cargas negativas. Luego vino Rutherford, unos años después, que fue el primero que propuso el concepto del núcleo atómico. ¿Sí? Dijo que la carga positiva no está dispersa por toda la partícula, sino que está concentrada en el centro, en un volumen muy pequeño, y que alrededor había como un gran espacio vacío donde se movían las cargas negativas. En este modelo se basó también después Bohr, o digamos lo mejoró Bohr, diciendo que sí, el núcleo era positivo y era en un volumen muy pequeño, lo cual hace que sea muy denso, pero los electrones no están moviéndose en un gran vacío, sino que están moviéndose en órbitas definidas. Algo similar a lo que sería el sistema solar, ¿no? Donde el núcleo representaría el Sol y los electrones son los planetas. Y lo que dijo Bohr o sus postulados son que el electrón tiene permitidos únicamente ciertos estados de movimiento, los cuales tienen energía fija, que es lo que se denomina o que se dice que la energía está cuantizada, es decir, que no puede tomar cualquier valor, que el electrón se puede mover entre estos estados, es decir, pasar de una órbita a otra, ¿sí? Absorbe o libera la energía suficiente, y que en cualquiera de estos estados que esté se mueve siguiendo una órbita circular alrededor del núcleo. Acá es donde yo les dejé la aplicación Rap Chemistry, ¿sí? Les dejé el tutorial de cómo utilizarla para ver el átomo de Bohr o el átomo con el modelo de Bohr para los distintos elementos. Entonces, ¿cómo sería el átomo según este modelo, que es el que se sigue utilizando especialmente en la escuela secundaria, ¿no? Tenemos un núcleo muy denso porque tiene gran cantidad de masa en un volumen muy pequeño, que está compuesto por protones, que tienen la carga positiva, y los neutrones, que son partículas sin carga. Y alrededor de este núcleo giran los electrones, los cuales tienen carga negativa, ¿sí? Giran en una órbita circular. Hoy en día sabemos que este modelo no explica todos los átomos. De hecho, únicamente permite explicar el átomo de hidrógeno, que es el más simple, que tiene un único electrón. Entonces ha sufrido unas cuantas
correcciones. Primero se sugirió que en realidad los electrones no giran únicamente en órbitas circulares, sino también órbitas elípticas, es decir, formando elipses. Luego se postuló que dichas elipses no están en un plano, como dibujaba Bohr, sino que pueden estar en las 3 dimensiones del espacio. Y el gran salto en el modelo atómico vino cuando de Broglie propuso que el electrón, que nosotros siempre nos imaginamos como una partícula, también puede comportarse como una onda. Esto llevó a que se postule el principio de incertidumbre de Heisenberg, el cual dice que es imposible conocer con certeza y a la vez, en forma simultánea, la velocidad y la ubicación de una partícula que se está moviendo. Es decir, en este caso, aplica para el electrón. Si yo quiero determinar la velocidad, no puedo determinar con exactitud dónde está, y si yo determino con exactitud dónde está, no puedo determinar con exactitud la velocidad. Luego se desarrollaron, fue Schrödinger quien desarrolló las ecuaciones matemáticas que nos permiten conocer la probabilidad de encontrar un electrón a una cierta distancia de un núcleo, dando origen a lo que se conoce como orbitales atómicos, que reemplazan estas órbitas que proponía Bohr. ¿Qué es un orbital atómico? Es justamente una zona del espacio, ya ahora en 3 dimensiones, alrededor del núcleo, en la que yo tengo mayor probabilidad de encontrar un electrón, ¿sí? Se lo representa como una nube con distintas formas, ya vamos a ver, donde yo tengo el 90% de probabilidad de encontrar el electrón, ¿sí? En realidad esta probabilidad nunca llega a cero, por eso se dice que el orbital puede llegar hasta el infinito, pero sí yo puedo determinar una zona donde tengo un 90% de probabilidad de encontrar el electrón, es decir, es muy probable que el electrón esté en esa región. Los distintos orbitales, como yo les decía, tienen distintas formas. Los orbitales de tipo S sí son con forma esférica, pero ya luego pasamos a los orbitales de tipo P, por ejemplo, que tienen 2 lóbulos esféricos y en el centro de esos lóbulos estaría el núcleo. Y tengo 3 tipos de orbitales P para cada nivel, orientados en los 3 ejes del espacio. Luego tenemos los orbitales D, que puedo definir 5 orbitales D con formas variadas, no todos los orbitales D tienen la misma forma. Luego siguen los orbitales F, que tienen formas incluso más complejas, ¿sí? Entonces, resumiendo lo que sería el modelo mecano-cuántico, define que, o nos dice que el átomo tiene niveles de energía cuantizada, es decir, niveles de energía fijas y definidas, dentro de las cuales yo tengo orbitales que albergan los electrones. Fíjense que si bien difiere del modelo de Bohr, tampoco es tan distinto. En realidad el principal cambio es que paso de órbitas a orbitales, ¿sí? O sea que lo paso a tener en 3 dimensiones. Pero el concepto de núcleo denso en el centro se sigue manteniendo. Entonces, podemos imaginarnos al átomo como un núcleo que luego tiene como escalones, ¿sí? Cada uno de esos escalones sería un nivel, lo que para Bohr eran órbitas. Nosotros acá lo definimos como niveles, serían estos escalones. Fíjense que la altura de esos escalones se hace cada vez más pequeña, porque la diferencia de energía entre los niveles va disminuyendo a medida que yo voy hacia niveles más altos. Ahora, si yo mirara de cerca cada uno de esos escalones, en realidad vería que están compuestos por escalones más pequeñitos, que representarían mis orbitales. Dentro de estos orbitales puede haber una cierta cantidad de electrones, ¿sí? Bueno, ahora que sabemos cómo es el modelo del átomo, vamos a ver cómo podemos construirlo, ¿sí? Sabiendo la cantidad de electrones que tiene un átomo, cómo esos electrones se van a distribuir en los distintos niveles y orbitales. Para esto tenemos que saber cuántos electrones puede haber en cada orbital, cómo los tengo que acomodar, ¿sí? Bueno, dijimos que el electrón se puede comportar como una partícula o como una onda. Este comportamiento de partícula hace que, o se conoce que se comporta como una esfera que gira sobre su propio eje, ¿sí? Esto genera un campo electromagnético.
Este movimiento, al igual que todo en el átomo, está cuantizado, no puede girar en el sentido que se le ocurre. Únicamente gira sobre un eje imaginario en sentido horario y antihorario, es decir, tiene únicamente dos valores permitidos. Esto es lo que se conoce como spin electrónico y da origen a un número de spin, es decir, un valor permitido, que en un caso es positivo y en el otro caso es negativo. Es decir, que el electrón va a poder tener un spin positivo con un valor de +1/2 y un spin negativo y nada más. Esto da lugar al principio de exclusión de Pauli, que dice que en un átomo no puede haber dos electrones con el mismo conjunto de números cuánticos. En otras palabras, lo que me dice es que en un mismo orbital no puede haber más de dos electrones, porque si yo únicamente tengo dos números de spin permitidos, ya si pongo 3 electrones en algún caso se va a repetir, ¿sí? Entonces únicamente en un orbital pueden haber dos electrones que van a tener que tener spines opuestos, uno positivo y el otro negativo. Cuando esto sucede decimos que los electrones están apareados. Si yo tengo un solo electrón, va a estar desapareado. Y también tenemos que tener en cuenta para construir un átomo la regla de Hund, que dice que la distribución electrónica más estable es la que tiene la mayor cantidad de spines paralelos. Es decir, que cuando yo voy a ir acomodando mis electrones, primero los voy a poner con spines paralelos, es decir, desapareados, y después voy a ir completando. Entonces, vamos a ver cómo hacemos la configuración electrónica de un átomo. Nosotros vamos a tener, estos son los niveles que tenemos en un electrón. El número me indica el nivel, lo que sería equivalente, habíamos dicho, a la órbita, ¿sí? Tengo nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, hasta el 7. Y cada uno de esos niveles tiene adentro orbitales. No todos los niveles tienen la misma cantidad de orbitales. El nivel 1 únicamente tiene orbitales s, es decir, que si habíamos dicho que cada orbital puede albergar únicamente dos electrones, los orbitales s van a tener solamente dos electrones. En el nivel 2 yo ya tengo orbitales s y p. Si recuerdan, los orbitales p eran 3. Teníamos el px, pi y pz. Si cada uno de ellos puede albergar dos electrones, yo en total voy a tener 6 electrones. El nivel 3 ya incorpora también a los orbitales d. Recordamos que teníamos 5 orbitales d, que vamos a denominar d1, d2, d3, d4 y d5. Si cada uno de ellos puede albergar dos electrones, en total vamos a tener 10 electrones. Y luego, ya en el nivel 4 aparecen también los orbitales f, que son 7. También lo vamos a denominar con número. Y nuevamente, si cada orbital f puede tener dos electrones, yo tengo 7 orbitales, voy a poder tener 14 electrones en los orbitales d. ¿Sí? Ahora, ¿cómo voy llenando? Uno pensaría, viendo esto escrito así, que llena el 1s, después el 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4 y así sucesivamente, ¿sí? En realidad, esto está escrito así para poder recordar el principio de Aufbau o el orden de llenado de los orbitales, que no es ese que uno pensaría por lógica, sino que se van llenando de manera diagonal. Es decir, yo lleno el 1s, después lleno el 2s, el 2p, 3s, 3p, pero luego el 3p no sigue el 3d, sino que sigue el 4s. Recién después pasa al 3d, 4p, 5s. Y esto no es por capricho, sino que es por la energía que tienen esos orbitales. ¿Sí? Yo siempre voy a ir llenando desde el orbital de menor energía, que es el 1s, hacia los de mayor energía. ¿Por qué? Porque obviamente el electrón va a preferir estar en un estado de menor energía. ¿Sí? Y estos orbitales no siguen el orden que nosotros pensaríamos lógico de energía, sino que se van intercalando. ¿Sí? De hecho, este diagramita es una regla mnemotécnica para recordar cómo se llenan los orbitales. Fíjense que acá cuando uno hace este diagrama de energía, ya a los P
dibujamos 3 casilleritos porque son 3 orbitales p, en los d dibujamos 5. ¿Sí? Entonces, este diagrama de energía es lo que se conoce como diagrama de orbitales. Vamos a ver un ejemplo con un átomo de 6 electrones. ¿Sí? La configuración electrónica, si volvemos a esta imagen, nosotros tenemos que ubicar 6 electrones. Dijimos que primero llenábamos el 1s, que únicamente puede tener 2. Entonces la cantidad de electrones lo ponemos ahí como superíndice. Luego llenamos el orbital 2s, que también únicamente puede tener 2. Hasta acá ya tenemos 4 electrones. Nos falta ubicar 2, que los ubicamos en el orbital que sigue, que es el 2p. Vamos a poner únicamente 2 ahí. Puede tener hasta 6, pero no necesariamente siempre va a tener 6. Si yo necesito ubicar únicamente 2, pongo solamente 2. Esa es su configuración electrónica. ¿Cómo lo ubicamos ahora en nuestro diagrama de orbitales? No lo vamos a hacer en orden de energía como recién, sino que lo vamos a poner a los casilleros todos uno al lado del otro. ¿Sí? Recordando que los orbitales S, como únicamente tienen 2 electrones, van a ocupar un casillero, y los orbitales P vamos a dibujar 3 casilleros para cada uno de los orbitales. Entonces, nuestro primer electrón va en el 1s, el segundo electrón dijimos que no puede tener el mismo valor de spin, sino que tiene que tener el valor opuesto, entonces lo dibujamos como una media flecha ahora hacia abajo. Media flecha hacia arriba, spin positivo, media flecha hacia abajo, spin negativo. Lo mismo hacemos con el orbital 2s, ponemos uno con spin para arriba, el otro con spin para abajo, y luego tenemos que ubicar los electrones en el orbital 2p. Esta es una manera de ubicarlo, ¿sí? Pero este segundo electrón yo lo puedo ubicar de varias maneras distintas, ¿sí? Como por ejemplo, todas esas opciones, y seguramente a ustedes se les ocurre alguna más, ¿sí? Yo puedo poner uno en el orbital 2px, el otro en el 2pz, puedo poner uno en el px, otro en el pi, uno para arriba, otro para abajo, los dos para arriba, los dos para abajo, ¿sí? Tengo muchas posibilidades. Ahora, no todas ellas son correctas. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta las reglas que vimos antes, que son el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hund. La primera opción, esa que tenemos ahí, está correcta, ¿sí? Es muy similar a esta que está acá arriba. Las dos son correctas. ¿Por qué? Porque cumplen el principio de Hund, que decía que la configuración más estable es la que tiene la mayor cantidad de spines paralelos. Es decir, que si yo tengo que ubicar 2 o 3 electrones y los puedo poner a todos con el mismo spin, eso va a estar correcto. Esta segunda no cumple esa regla, pues yo tengo un spin para arriba o un spin positivo y un spin negativo, es decir, que no es lo más estable, ¿sí? Esta tercera tampoco, por la misma razón. Tengo spines opuestos, ¿sí? Ahora, fíjense que en la última yo tengo spines paralelos, pero los ubiqué en el mismo orbital. Esto tampoco es correcto porque no cumple el principio de exclusión de Pauli, que decía que yo no puedo tener en un orbital 2 electrones con el mismo spin. Entonces, para ubicar los paralelos los tengo que poner en 2 orbitales distintos, ya sea 2px, pi, pi, pz, ¿sí? Porque ellos 3 tienen la misma energía. Los puedo poner a los 2 para arriba o a los 2 para abajo, eso es indistinto, ¿sí? Siempre y cuando estén en el mismo sentido. ¿Bien? Vamos a ver ahora un ejemplo con 22 electrones, es decir, un átomo ya bastante más grande. Y vamos a hacer su configuración electrónica. Voy a volver un poquito para atrás para que puedan ver el diagrama de cómo se llenaban los orbitales. Tenemos que ubicar 22 electrones. Entonces, el primer nivel y orbital que llenamos es el 1s con los 2 electrones, luego el 2s con los 2 electrones, el 2p que le vamos a poner 6 electrones porque fíjense que yo hasta acá ya tengo 10, todavía me faltan 12, ¿sí? Luego el 2p6
del 2P sigue el 3S, después sigue el 3P. Siempre tengo que ir contando la cantidad de electrones, que son los numeritos estos que están como superíndice. Tenía 10, agregué 8 más, tengo 18, todavía me faltan 4. ¿Sí? 4S, voy a ubicar 2. Hasta ahí tengo 20 y los 2 que quedan los tengo que ubicar en un orbital 3D. ¿Sí? Volvemos ahora a la presentación. Entonces, esa es la configuración que me queda. Ahora, fíjense que yo ya cuando tengo muchos electrones, se me hace bastante larga escribir toda la configuración. Hay algo que se llama configuración abreviada, donde yo lo que hago es ver cuál es el gas noble anterior. O sea, esto al principio lo tengo que hacer sí o sí así. Pero luego puedo ver quién es el gas noble anterior a este elemento, ¿sí? Que en este caso es el argón, cuya configuración, la configuración del argón, es todo esto. ¿Sí? Entonces, yo para escribir la configuración abreviada pongo el argón entre corchetes y lo que me sobra, digamos, lo que le tengo que sumar al argón para formar mi elemento, lo pongo por fuera. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que yo tengo toda la configuración del argón más todo esto. ¿Sí? El argón tiene 18 electrones, los 4 que me dan los 22. ¿Sí? Y ahora lo que nos queda armar es el diagrama de orbitales, que se los voy a poner acá. Así lo podemos ir completando. Espero que se vea bien enfocado. Tenemos que ubicar nuestros 22 electrones. Entonces vamos a ir ubicando de a uno, como hicimos antes. Ahora lo voy a hacer con el marcador para que se vea mejor. El primero con el spin hacia arriba, segundo con el spin hacia abajo. Es decir que acá están apareados. En el 2S hacemos lo mismo. El 2P, como es 2P6, es decir que está lleno, puedo, si quiero, ubicar primero los 3 hacia arriba y luego los 3 hacia abajo. Como yo ya sé que va a estar lleno, puedo ir llenando los orbitales. Lo mismo acá. El 3P también va a estar lleno, así que ya sé que voy a tener todos los electrones apareados. 4S también. Y ahora en el 3D es donde yo tengo que ubicar únicamente 2 electrones. Entonces tengo que recordar lo que vimos antes, las 2 reglas o los 2 principios que tengo que cumplir, ¿sí? La mayor cantidad de espines paralelos y en orbitales separados. Entonces, los pueden poner para arriba o para abajo, es exactamente lo mismo. Por lo general se escriben para arriba. Y en 2 orbitales distintos. Pueden ser los 2 que están pegados o separados, pero no los 2 en el mismo. ¿Bien? Entonces, de esa manera es como nosotros construimos nuestro electrón y hacemos su configuración electrónica y su diagrama de orbitales, que es esto en los cuadritos. Bueno, espero que se haya entendido. Yo sé que este tema es bastante complicadito, pero una vez que practiquen un poco van a ver que no es tan difícil, ¿sí? Sí tienen que recordar la reglita para ir completando los orbitales. Si ustedes se fijan, la tabla periódica que tengan, si tienen una en papel, alguna que les haya quedado del secundario o que hayan podido conseguir, la mayoría tiene ese diagrama atrás, ¿sí? Entonces pueden usarlo de ahí o pueden escribirlo en una hojita y tenerla cuando hagan los ejercicios, ¿sí? Eso es algo que me había olvidado decirles en la primera clase, ¿no? Sí o sí para estas clases todavía no vimos tabla periódica, pero ya la vamos a empezar a usar. Así que es fundamental tener tabla periódica, aunque sea, si no tienen una en papel, aunque sea por ahora, pueden usar alguna que bajen de internet. Y calculadora científica, ¿sí? Si bien con la del celular pueden ir zafando, ahí ya cuando empecemos a trabajar con números muy grandes, con notación exponencial, se les va a complicar. Bueno, espero que se haya entendido. Como siempre, cualquier cosa me preguntan en el aula, ¿sí? Espero que sigan bien y nos vemos la próxima. Saludos.